Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer activando su micrófono o bien por medio del chat para darles lectura. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, elaboración de contratos de servicio y arrendamiento. En esta actividad nos acompaña la maestra Zulma Vianey Carrasco Espinosa. Cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y una maestría en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es docente en el Instituto Politécnico ESCA Santo Tomás. Maestra, bienvenida. Te cedo la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación, por esta participación en la que me permiten estar con ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Y pues bienvenidos todos. Ojalá y sea de su interés y sobre todo sea de mucha utilidad para ustedes y las asociaciones en las que estoy viendo en el chat que trabajan, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si tenga algo más que decir, Ruth, o iniciamos. No, maestra, adelante, iniciamos con la sesión. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y participar, sobre todo porque estoy viendo en qué tipo de asociaciones ustedes participan a su vez, ¿no? Ahora, yo sé que a algunos les da mucha pena por esto de abrir las cámaras y dejarse ver, y yo los entiendo perfectamente, pero si alguno de ustedes puede abrir su cámara, a mí me encantaría verlos, porque esto de estar tanto tiempo alejados del contacto con las personas, muchas gracias Tere Márquez, muchas gracias Etelvina, luego nos genera como este sentimiento de, muchas gracias a Eric Hurtado, este sentimiento de lejanía de la gente, ¿no? Y yo creo que ustedes que trabajan justamente en este tipo de asociaciones, pues saben lo importante que es este sentido de pertenencia. Si algunos van en el coche como Katia Quiñones, no hay ningún problema. También muchas gracias porque sabemos que todos tenemos cosas que hacer. De hecho, yo también tuve que maniobrar un poco con mis actividades para estar hoy aquí. ¿Por qué toda esta charla? Porque como vamos a hablar de cuestiones legales, yo quiero que sientan ese acercamiento del derecho hacia ustedes, ¿no? Porque como bien lo sabemos, nosotros, ahora me incluyo junto con ustedes, que trabajamos en esta parte del sector público de dar asistencia a la sociedad, pues es muy importante que tengamos en cuenta todos estos bemoles de la vida diaria, ¿no? Y que se sientan incluidos, que sientan que el derecho los abarca, porque de hecho el derecho nos abarca absolutamente a todos, en todas las ramas. Si no tuviéramos este derecho que tenemos, no podríamos convivir como ahora lo hacemos. Y si existiesen algunas quejas o injusticias que nosotros vemos a diario, pues imagínense cómo sería antes. Ahora estamos muy avanzados en materia de derecho, aunque no lo crean. Pero bueno, a lo que vinimos. ¿Cómo se llama el taller? El taller se llama Elaboración de Contratos de Prestación de Servicios y de Arrendamiento, ¿no? Les voy a solicitarles, van a decir, qué pedinche nos salió la expositora, pero sí me gusta saberlos incluidos, ¿no? Que se sientan incluidos. Voy a solicitarles nada más que levanten la manita quien tiene una noción previa de qué es esto de los contratos de prestación de servicios y los contratos de arrendamiento. Nada más levántenme la manita ya más o menos para saber que uno que otro tiene una noción de qué es esto, de qué se trata la prestación de servicios o de qué se trata el arrendamiento. Ok, bueno, ya había uno que otro por ahí, ¿no? Y los que tienen catequiñones también. Entonces, bueno, voy a dar una breve reseña previo antes de que veamos la presentación para que les sea más familiar. Resulta que para hacer un contrato, para empezar, se tiene que tener dos personas que estén de acuerdo, ¿no? A eso se le llama en derecho acuerdo de voluntades. En este caso, el contrato de prestación de servicios es un contrato que, como su nombre lo dice, vas a contratar a alguien para que te preste un servicio.
para que realice una actividad en tu beneficio, ¿no? Y esto es intangible. ¿Qué es intangible? Que no se puede, relativamente no se puede ver, ¿no? Es este trabajo que va a realizar alguien a tu favor, pero previamente van a acordar cuál es el precio, cuáles son los días y todo esto, ¿no? Esa es la prestación de servicios. Por otro lado, vamos a ver el contrato de arrendamiento. Ahí estamos hablando de que alguien te va, se podría decir, a pasar la propiedad de una cosa, de cualquier tipo de cosa, de una casa, de un automóvil, de una computadora, de qué otra cosa podría ser, hasta de un módem, ¿no? Hablando físicamente de las cosas, cuando estamos hablando de arrendamiento. No te pueden arrendar a una persona para que desarrolle un trabajo. Para eso entonces tienes el contrato de prestación de servicios. Hasta ahí va quedando un poquito claro, va quedando un poquito simple. Si alguien tiene alguna duda, ya sabe, abre su micrófono, dice su nombre o levanta la manita de manera virtual, ¿no? Y ya le vamos dando la palabra. Un pormenorcito nada más. Es mucha información para 2 horas, porque quiero que la hagamos simple, que interactuemos, ¿no? Entonces, cuando vayan a externar sus participaciones o sus dudas, el único favor que les voy a pedir es que seamos muy concisos. 3, 5 minutitos, porque son muy valiosos, ¿no? Entonces, porfa, le hacemos así. Ok, déjenme, voy a empezar a compartirles mi pantalla. De la misma manera, si ustedes tienen alguna duda durante ahorita se va a ver a manera de presentación. Si tienen alguna duda durante la exposición, no duden en pararme. Yo no tengo ningún problema, ¿no? No duden en pararme y entonces la despejamos, ¿sí? Hoy, estas 2 horas van a ser solamente de conceptos para explicarles en qué consiste el contrato de prestación de servicios, en qué consiste el contrato de arrendamiento. Mañana voy a traer unos machotes, ¿no? Que le llamamos los abogados, de manera que los revisemos para que todas estas características que vimos las veamos en físico, para que no sé si ustedes en sus asociaciones cuenten con ay, se me fue la palabra, con un jurídico, ¿no? Y si no cuentan con ello, pues que tengan las herramientas básicas para la revisión de un contrato, ¿no? Que sepan a dónde irse directamente para revisar, cómo lo deben de hacer, pero la recomendación, la verdad, y no es un comercial que me esté aventando, la recomendación es que siempre que ustedes vayan a firmar un documento, se asesoren de un abogado. Háganlo siempre, por favor. Sí, porque es lo mismo que si a ustedes les duele una muela, no van con el oftalmólogo o no, más o menos van a ver cómo se la van a sacar, ¿no? Van con el dentista, obviamente. Entonces, hay que ir haciendo esta cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque es sumamente importante. Por eso luego se ven envueltos las personas o las asociaciones o las sociedades mercantiles en conflictos de tipo legal, ¿no? Porque parecería muy sencillo, pero en derecho cada punto, cada coma cuenta. ¿Sí? El sentido de la redacción es sumamente importante. Pero bueno, entonces vamos a ver qué es el contrato de prestación de servicios y el de arrendamiento. Primero vamos a ir con el de prestación de, bueno, que el contrato es un acuerdo bilateral. Como les decía, los contratos mercantiles de prestación de servicios son frecuentes y, como les decía, las empresas, los profesionales los necesitan y a veces necesitan contratar a otros profesionales que sean más especializados, ¿no? En este caso, actualmente, los contratos de prestación de servicios más socorridos son la prestación de contabilidad, la prestación de recursos humanos o capital humano, que le llaman ahora, y la prestación de servicios de informática. Son los más recurrentes, ¿sale? En cuestión de prestación de servicios. Entonces, ¿por qué es un acuerdo bilateral? Bilateral es de 2 lados, ¿no? Va a ser un acuerdo de 2 partes. El que contrata, el contratante y el contratado. En este caso, es el contratante y el prestador de servicios o el beneficiario, o sea, al que le van a beneficiar con ese servicio y el prestador de servicios, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguno de ustedes? Me lo hacen saber. Bueno, vamos quedando claros. Ok, ahora,
el contrato es el documento, va a recoger la prestación o el arrendamiento de servicios, va a ser un acuerdo, ¿no? En donde por un lado, les decía, tenemos el prestador de servicios, que ¿a qué se obliga? Se obliga a prestar un servicio que sea de calidad. Va a ser un proveedor de calidad, o sea, va a prestar un servicio muy especializado, ¿no? Porque por eso se le contrató, porque no es muy habitual encontrar o no se tiene de manera muy habitual en las empresas. Y por otro lado, el cliente que va a pagar por ese servicio que se le presta, ¿no? Y va a cumplir con el plazo acordado respecto del pago. Ahora, esta parte del plazo es muy importante, más adelante la vamos a ver, ¿no? Entre ambos deben de acordar por cuánto tiempo se va a prestar el servicio. Es muy importante que sean muy claros en esta parte de los tiempos. Si voy muy rápido, me avisa. Voy a ir haciendo pequeñas pausas para tomar agua y veo que algunos de ustedes están haciendo anotaciones, entonces espero no ir muy rápido. Si voy muy rápido, díganme, párale tantito y me voy un poquito más lento, ¿no? Ahora dice, es aconsejable que firmamos un contrato, sobre todo si estamos hablando de un proyecto en el que va a durar mucho tiempo, porque la duración va a ser relativamente larga o si va a ser una relación por distintos lapsos, ¿no? Por ejemplo, estos contratos que no sé si ustedes los manejan en sus asociaciones, que les llaman por iguala, también es un contrato de prestación de servicios que sí, si bien es cierto, a lo mejor ustedes establecen una iguala por 1 año, 2 años, 3 años, pero cuando se paga una iguala puede ser que un mes ustedes no soliciten de los servicios del profesional. Sin embargo, han acordado, ¿no?, que al mes le van a pagar una cantidad correspondiente. ¿Por qué? Porque en caso de que se presenten algunos imprevistos o como fuese, él está obligado a prestarle sus servicios. Puede ser que un mes no tenga ninguna necesidad y puede ser que el siguiente mes tengan que verlo hasta 3 veces a la semana durante todo un mes, ¿no? Entonces, lo mismo le van a pagar si lo ven que si no lo ven. Sin embargo, es un contrato de prestación de servicios y es muy importante que dejen establecido cuánto es lo que va a durar o si el tiempo se va a interrumpir o si les van a dar, por ejemplo, hacen una contratación de servicios y va a llevarles a cabo la visita del proveedor cada 6 meses o cada 3 meses o los va a ir a ver una vez al mes o, por ejemplo, en la presentación de prestación de servicios de informática, les va a dar mantenimiento cada semana, o si tienen un imprevisto, va a venir a darles también mantenimiento, o les va a dar capacitación. Todo eso deberá estar debidamente reflejado y estipulado en sus contratos. Siempre, ¿no? Pero hablar del tiempo es muy importante. Aquí viene un pequeño ejemplo, ¿no? De cuando los maestros damos clases. Los maestros somos de los que más sujetos estamos justamente a esta parte de prestación de servicios y algunas veces, aunque estemos el día completo, pues nos pagan por horas. Inclusive yo, por ejemplo, ahorita estoy llevando una actividad con una prestación de servicios para ustedes, ¿sí? Donde solamente los voy a ver hoy 2 horas, mañana 2 horas, a lo mejor después otra vez coincidimos, ¿no? Y no importa que sea por un tiempo determinado, pero sí está bien establecido cuántas horas es. Entonces, es muy importante que siempre lo tengamos en papel. ¿Por qué? Porque el contar con un documento que tenga establecido cuáles son las condiciones por medio de las cuales voy a trabajar, evita que haya malos entendidos y que haya incumplimientos por cualquiera de las partes. O que si hay un incumplimiento, se tenga bien claro de quién es la responsabilidad para resarcir el incumplimiento que hubo o el problema que se presente, ¿no? ¿Qué características tiene esta parte del contrato? Permítanme tantito porque me estorbo un poco aquí. Me estorbaba un poco el listón donde aparecen todos ustedes. La primera, estamos hablando, acuérdense, de un contrato de prestación de servicios, es la primera parte. El contrato regula una actividad que se va a realizar para alcanzar un propósito determinado que se va a pactar por ambas partes. Como les decía al principio, se presta un bien que no es tangible. ¿Qué es esto? Que no se puede cargar. No es como en el arrendamiento que les decía, ustedes arrendan una cosa,
Aquí ustedes están contratando la prestación de un servicio, que puede ir desde una capacitación hasta darle mantenimiento al mobiliario, al inmueble, como ustedes quieran. Dice, en el acuerdo, tanto el cliente como el profesional o la empresa objeto del contrato asumen una serie de obligaciones y de derechos bajo la premisa de corresponsabilidad. Esto tiene que ver con lo que les platicaba hace poco, ¿no? Les decía, deben de estar bien establecidas cuáles son las obligaciones de ambos y cuáles son los derechos. Y ambos son responsables. Es muy importante que tengan muy en claro que cuando firman un contrato de prestación de servicios, aunque ustedes sean los beneficiarios, están en un mismo nivel, tanto el prestador como ustedes. Ambos deben de tener derechos y obligaciones, y de hecho en la primera lámina que vimos se dieron cuenta que por un lado uno se obliga a prestar el servicio, pero por otro lado ustedes se obligan a pagar por ese servicio que les prestaron, ¿no? Y hablando de estos derechos universales, pues que ustedes los contraten no les da, valga la redundancia, no les da derecho a que les den malos tratos o que los tengan trabajando en lugares insalubres o que estén trabajando en ambientes de riesgo, ¿no? Entonces es una cuestión donde es bilateral, ¿no? Donde hay corresponsabilidad y donde hay igualdad de derecho. Dice el documento, otra de las características es que el documento solo tendrá validez cuando ambas partes estén conformes con todas las condiciones estipuladas y así lo hayan firmado. Porque ojo con esto, si ustedes no están conformes con algo y el proveedor llegará a decirles, ay, después lo arreglamos, vamos firmando, porque si no firmamos, ¿no? No puedo venir a prestarte el servicio. O si ustedes prestan un servicio, porque a lo mejor ustedes van a ser prestadores en algún momento, ya luego me dirán si ustedes prestan algún servicio, además de este servicio social que ustedes hacen. O si prestan algún servicio que les digan, ay, fírmale y luego le hacemos las adecuaciones correspondientes. No lo hagan. No lo hagan. Porque en el momento que ustedes firman o que el otro les firma y no establecen bien las condiciones, se están obligando. Y si el otro ya no lo quiere cambiar, entonces de aquí a que lleguen a un acuerdo, ese contrato es válido, porque ustedes ya externaron su acuerdo. ¿Sí me explico? Y ya lo dejaron plasmado. Y ya dejaron impresa su firma. Entonces es muy importante que cuando vayan a manejar los contratos, expulguen bien. Perdón por la palabra que es como muy usada, pero que sí revisen bien parte con parte qué es lo que están firmando, ¿no? Y luego, por más pequeño que pareciera el contrato. Luego debe conllevar una compensación económica. Dice, los servicios recogidos en el documento han de ser retribuidos, ¿no? Entonces era esto que les hablaba, es como un poquito más desmenuzado todo lo que, las características que debe tener un contrato de prestación de servicios. ¿Cuáles son los elementos que debe de tener un contrato de prestación de servicios? Todos estos elementos debe de tener, estos 7 elementos. E inclusive por ahí faltó uno, el octavo, que son los anexos, que es muy importante también, ¿no? En caso de haberlos, que los incluyan. Ojo con esto. Faltándole alguno de estos elementos, se va a perder, si ustedes se dan cuenta, ahorita los vamos a renombrar, se va a perder esta precisión del contrato del que les he venido hablando, ¿no? ¿Para qué les va a servir un contrato? Yo me imagino que ahorita a estas alturas de tan poquito que hemos hablado, ya ustedes pueden vislumbrar para qué les va a servir un contrato. Un contrato va a ser la guía de cómo les van a prestar un servicio, ¿no? Es esa guía a la que ustedes van a acudir en cuanto a algo a lo mejor no les esté gustando. Por eso les decía que es muy importante que verifiquen que todo lo que se establece en el contrato sea conveniente para ustedes. Y obviamente también para el prestador, ¿no? Cuando ustedes sean los contratantes o viceversa. Pero es esa guía, ¿no? De cómo es que se va a llevar a cabo este acuerdo de voluntades que ustedes han tenido, ¿no? Entonces, ahí les van los requisitos que vamos a desmenuzar uno por uno y que mañana, como les decía, de manera práctica vamos a analizar. La primera es la identificación de las partes, ¿sí? En esta identificación, ahorita les voy a decir en qué consiste. La segunda es la descripción del servicio.
La tercera es la duración, cuánto va a durar el servicio. La cuarta es retribución, cuánto van a pagar por este servicio. La quinta son las condiciones, bajo qué condiciones se va a llevar a cabo, ¿no? La sexta es el incumplimiento. ¿Qué es lo que pasa si una de las partes incumple con esta prestación de servicios? ¿Cuáles son las consecuencias si alguna de las partes incumple? La séptima son las firmas. Aquí en las firmas es muy importante que se incluya tanto al beneficiario como al prestador de servicios, y si tienen por ambas partes testigos, también hay que incluirlos, ¿no? Y les decía, vamos a agregarle una octava, que son los anexos, que son muy importantes y siempre hay que acompañar a los contratos de ellos. Entonces, son estos 8 elementos que, discúlpenme aquí, un problemita a la hora yo creo que no se guardó el cambio, pero mañana los vamos a analizar así, uno por uno. La primera parte, identificación de las partes. Esto es, bueno, todas las van a decir, ay, todo es importante, pues sí. Resulta que los datos de las partes implicadas y a qué se dedican deben incluirse, así como los datos de la persona o personas que firman el acuerdo en representación de la empresa. Ojo con esta parte de representación de la empresa, sobre todo cuando ustedes vayan a ser los contratantes. Cuando ustedes contraten a una persona física, pues no hay ningún problema, ¿no? Que les presente el INE, que les presente un comprobante de domicilio, todos estos datos que son necesarios para, en el peor de los casos, tener dónde contactar y dónde encontrar al prestador de servicios. Va a sonar muy fatalista, pero los abogados, para eso somos contratados, para prevenir para prevenir todos estos imprevistos o para prevenir todos justamente los problemas legales que pueda haber más adelante. Entonces, en el mejor de los casos, ustedes hacen un contrato de prestación de servicios y todo sale de maravilla, ¿no? Hasta que pagan y les terminan de prestar el servicio, perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando ustedes le dan un anticipo a un prestador de servicios y ya no vuelve? ¿Qué va a pasar? Tienen que tener un domicilio cierto donde encontrarlo. Tienen que tener un nombre cierto donde encontrarlo. Entonces, la parte de la identificación de los firmantes o de las partes es sumamente importante, ¿no? De que puedan identificar plenamente a la persona con la cual están firmando. Cuando hablamos de un sujeto que sea una persona física. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de una persona moral? ¿No? ¿Alguien de ustedes sabe qué documentos hay que pedirle a una persona moral cuando contratan con una persona moral que me pueda echar la mano? Supongo que el documento legal que los acredita ser una persona moral es lo primero. La identificación del representante legal, porque al final pueden ser varios socios, pero es el representante legal el que tiene que dar la cara. No sé qué más. Ok, muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Creo que hay otras personas porque hay sí, adelante, Carlos. Ajá. Bueno, el acta constitutiva, ¿no? El documento o el poder que acredite que el representante legal tiene las facultades necesarias de representación y que están vigentes. El comprobante de domicilio, nosotros pedimos la constancia de situación fiscal y su opinión de cumplimiento. Y la identificación del representante legal, obviamente, que oficial, ¿no? Es lo que pedimos. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente. En el chat también tenemos comentarios de Fernando Aguilar, menciona el poder notarial. Ajá. Diana Rodríguez, acta constitutiva. Leonor Pérez, igual acta constitutiva. Carlos Fernando Benítez, RFC y dirección. María del Carmen, poder especial o general. Carlos Fernando, acta. Y Elizabeth, documentos que avalen la constitución de la sociedad. Muy bien. Me da mucho gusto que muchos de ustedes tienen noción de esta parte, ¿no? Efectivamente, habrá asociaciones que pidan más requisitos que otras y eso está perfecto, ¿no? Esta parte de la constancia de la situación fiscal es excelente, ¿sí? Sobre todo cuando trabajan con particulares, ¿no? Bueno, en empresas o sociedades mercantiles particulares. Pero bueno,
es muy importante que cuenten con esa acta constitutiva para que verifiquen que la persona que les va a firmar tiene personalidad jurídica suficiente, ¿sí? O si es una acta constitutiva, bueno, que y no aparece en esa acta constitutiva como socio o no tiene las facultades dentro de esa acta constitutiva para poder asumir la responsabilidad o hacerse partícipe de estas obligaciones que va a firmar con ustedes, pues que tenga un poder notarial el cual esté vigente. Y que obviamente su nombre coincida con el poder notarial y que quien le haya otorgado el poder notarial tenga la facultad de, hay que decir, de pasarle el poder para que éste a su vez se pueda obligar, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de la identificación de las partes. Sobre todo, verificar que tienen esa capacidad legal para obligarse. Porque ha habido muchas situaciones donde quien quiere firmar pagarés o que quien quiere firmar en nombre de una empresa y recibe un anticipo, no tiene la capacidad legal para hacerlo. No hubo quien verificara que efectivamente se podía obligar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Podemos liberar el fondo, ¿no? Y creer que alguien nos va a prestar ese servicio, pero en realidad no hemos contratado con esa persona moral, por lo menos. Y esto no quiere decir que si ustedes firman como una persona moral y le dan a lo mejor un anticipo a alguien o hacen un compromiso, ese alguien ya se puede extraer de la justicia. No, no quiere decir eso. Sin embargo, obviamente va a ser más complicado, ¿no? Y justamente lo que hacemos los abogados es esta parte de prevenir este tipo de situaciones. Es por ello que hay que tener especial atención en esta parte de identificar a los firmantes. Entonces, es muy importante que contemos con elementos ciertos de quiénes van a firmar, tanto de una parte como de la otra, como les decía, porque, repito, aunque ustedes vayan a ser los contratantes, están en igualdad de derechos ambos, ¿no? Esa es la primera parte, la identificación de las partes. Permítanme, ¿por qué? Ya. La descripción, déjenme darle para atrás porque esto no se me mueve ya. La descripción del servicio. Lo siguiente que tienen que hacer es qué servicio les presta, o sea, en qué consiste y cuál es el propósito final. Dentro de estas 3 definiciones es un mundo de precisiones que tenemos que hacer. O sea, desde qué servicio me va a prestar, como les decía, mantenimiento a lo mejor del sistema de cómputo, o me va a dar capacitación, o me va a dar mantenimiento al edificio, ¿sí? O me va a dar asesoría legal, o va a venir a preparar alimentos, lo que vaya a hacer. ¿En qué consiste? Va a decir, es lo mismo, ¿no? No. ¿En qué consiste? Es cómo se va a llevar a cabo la actividad. ¿Sale? Va a tener que estar bien descrito el servicio que les van a prestar. ¿Hasta dónde va a poder llegar el prestador de servicios? ¿Hasta dónde ustedes le van a poder exigir al prestador de servicios? Entonces van a tener que describir perfectamente ese servicio que están contratando. Van a tener que ser muy meticulosos. No es que los quiera asustar, pero entre más ambigüedades dejemos, pues imagínense, ¿no? Entre más lagunas hay en ese contrato, pues va a haber más espacio para que maniobren, tanto ustedes como el prestador de servicios. Entonces, lo mejor es que se describa perfectamente cómo es que se va a prestar el servicio. Y cuál es el propósito final, o sea, ¿qué les van a entregar? ¿Cuál es el producto final? ¿A qué se compromete el prestador de servicios? ¿Y cuándo es que ustedes se comprometen a realizar el pago? ¿Sí me explico? Por ejemplo, si tienen una fuga, bueno, pues les van a prestar el servicio de plomería o servicio de mantenimiento de plomería. ¿En qué va a consistir? En revisar las instalaciones de tubería, tanto de los sanitarios como de los lavamanos, como de, no sé, a lo mejor las instalaciones de regado de jardines, bla, 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 ¿no? Y el que les entreguen el sistema de plomería en perfecto estado, sin fugas, que se quiten piezas ya muy antiguas, ya muy desgastadas y se pongan piezas nuevas, que les entreguen esas piezas viejas que quitaron,
¿Sí me explico? Que les entreguen todos los empaques de las piezas nuevas que instalaron y que hagan un de levantamiento de un inventario donde por pieza y le pongan cuándo la cambiaron, cuándo se recomienda que la cambien. O sea, absolutamente todo eso tienen que hacer en qué consiste y el propósito final. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si les quieren entregar un servicio que esté incompleto? En ese momento ustedes dicen, no me has entregado el servicio completo, entonces yo no te tengo que pagar. Aunque haya pasado el tiempo que yo establecí, que tú y yo establecimos, que ahorita vamos a ver la parte del tiempo, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, esta parte de los contratos es muy útil, pero sí hay que tener mucha paciencia y se podría decir que es todo un arte el hacer un contrato bonito, elaborado, que no tenga lagunas y que ambas partes queden bien claras en cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Hasta aquí alguna duda de descripción del servicio, muchachos? Por ahí alguien levantó la mano. Ok, perfecto. Muy bien. No me vayan a decir como mis alumnos de la universidad, que con tal de que les termine la clase, no me hacen ninguna pregunta y todo entienden, ¿no? Ya luego en los exámenes, ahí me doy cuenta que no entendieron todo. Pero bueno, vamos a seguir, muchachos. La siguiente, espérame tantito, se me movió esto. La duración, ¿no? Muy importante. La fecha de inicio, o sea, a partir de cuándo les van a prestar el servicio. La fecha de fin, en caso de que la tengan, porque hay contratos de prestación de servicios con fecha indefinida, ¿no? O sea, les van a estar prestando el servicio constantemente y no hay una terminación establecida. Dice, si se trata de la prestación de un servicio de manera indefinida, es conveniente reflejar las causas y plazos para extinguir el contrato. Eso lo vamos a ver más adelante en condiciones del contrato y penalizaciones, ¿no? Pero entonces tiene que tener la fecha de inicio, fecha de fin, tiene que tener cómo es que se va a prestar el servicio, que era lo que les decía al principio. Si a lo mejor les van a prestar el servicio durante un año, pero de manera trimestral, van a estar asistiendo a revisiones, o de manera semestral, o de manera diaria, ¿no? Entonces, eso, pues, obviamente va en estas especificaciones que veíamos anteriormente, en la descripción del servicio de en qué consiste, ¿sí? La duración yo creo que no hace falta que le demos más vuelta, ¿sí? Es cuando inicia, cuando termina, cómo se presta, si de manera semestral, bimestral, semanal, diaria, fines de semana, ¿no? Ahí vamos a tener que anotar todos los pormenores. La retribución. Esta es una de las partes más importantes, ¿no? Que, como lo decíamos, en simples o en palabras llanas, la prestación de servicio era yo te presto un servicio y tú me pagas. Y todo lo demás es lo que vamos a ver. Pero entonces la retribución. ¿Cómo le van a pagar al prestador de servicio? Se tiene que establecer cuánto va a costar el servicio, si se le va a abonar una parte, o sea, si se le va a dar un anticipo, si hay un costo total, pero de igual manera se va a pagar cada 2 meses una parte, o se va a pagar de manera mensual una parte, o como les decía, si van a pagar una iguala, y entonces no vamos a tener una cantidad final, pero sí una igual, ¿no? Ahora dice, ¿cuáles son las condiciones de pago? Y si se incluyen impuestos, etcétera. Pero entonces, en esta parte de las condiciones de pago, si el pago va a ser en efectivo, si va a ser en transferencia, si va a ser por depósito a cuenta, que bueno, ahora casi todo es transferencia, ¿no? Ya casi no usamos los cheques. Ya todo es transferencia o es depósito a cuenta, o a menos que es un cheque de caja, o sea, no sé, un cheque con más especificaciones, que son los que normalmente se usan en las asociaciones como de las que ustedes forman parte. Pero, ¿cómo es que se va a dar la retribución? O si se va a pagar por el avance que tenga y el servicio prestado, ¿no? Y entonces, esto es para, justamente como lo dice
la lámina para ahorrar malos entendidos, tanto si el servicio se presta durante un tiempo determinado como si va a ser de manera indefinida. Es preferible acordar los plazos de pago, ¿no? O sea, ¿cuándo te voy a pagar? ¿Cuánto te voy a pagar? ¿Sí? Luego las condiciones, ¿no? Ahora, para poderte pagar, como les decía, vamos a ver si hay algunas condiciones especiales que yo establezca. O para poder desarrollar la prestación de servicio, a lo mejor el prestador tiene condiciones especiales. Como por ejemplo, me vas a dar el 50% de anticipo para que yo inicie a prestar el servicio. A la mitad, ¿se acuerdan que habíamos establecido el inicio, el fin? Bueno, el inicio de la prestación del servicio, el fin de la prestación del servicio. Y también se supone que deberíamos de establecer cuál es la finalidad de ese servicio, ¿no? Entonces, quizá el prestador de servicio acuerde con ustedes. Me vas a dar el inicio, me vas a dar el 50% de anticipo. Cuando vayamos a la mitad del proyecto, me das el 25% restante, ¿no? Y cuando te haga la entrega de este servicio que te estoy prestando, me vas a pagar el 25% restante. O me pagas el 50% para poder iniciar y ya que te entregue, me pagas el 50% restante. O voy a iniciar con la prestación del servicio y cuando vaya a la mitad del proyecto me das el 50% y cuando te lo entregue me das el 50% restante, ¿no? Es estas condiciones en las cuales ustedes les van a pagar. O puede ser que, por ejemplo, con asociaciones, ¿no? Sean un poquito más, ¿cómo decirlo? Sean un poquito más cuidadosos con esta parte de los servicios y digan, no, primero me prestas el servicio, lo utilizo 1 o 2 meses y si no hay ningún imprevisto, si no hay ninguna corrección, entonces te emito el pago. Eso ya dependerá de lo que ustedes acuerden, ¿no? Ya dependerá mucho de lo que el acuerdo que ustedes lleguen con otra persona, con el prestador del servicio. Pero entonces hay que dejar bien establecido bajo qué condiciones es que se va a realizar el pago. ¿Y cómo es que se va a realizar el pago? Es lo que vimos antes. O sea, te voy a pagar por transferencia, te voy a pagar por cheque, te voy a pagar con efectivo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Maestra, tenemos una pregunta en el chat. Sí. De Fernando Aguilar. Ajá. Él menciona, si se hace un contrato por 2 meses de tratamiento y al finalizar ese tiempo se determina que se requieren 2 meses adicionales de tratamiento, ¿se tendría que firmar un nuevo contrato por el tiempo adicional? Sí. Sí, se tiene que firmar un nuevo contrato por el tiempo adicional. Ahora, puede que haga usted, Fernando, un nuevo contrato o haga algo que se le llama convenio modificatorio. Es como si le hace un bracito a su contrato y entonces hace, mañana lo vamos a ver, estos convenios modificatorios, qué bueno que me lo dice Fernando. Haga de cuenta, usted tiene un contrato que en el encabezado dice, contrato de suministro de medicamentos de, no sé, de fulanito de tal en beneficio de Fernando, ¿qué era el apellido? ¿Fernando qué, perdón? Es Fernando Aguilar. Ok, ¿no? De fulanito de tal en beneficio de Fernando Aguilar. Perfecto. Es por 2 meses. Y entonces se terminan esos 2 meses y usted requiere otros 2 meses, Fernando. Entonces va a ser un convenio modificatorio. El convenio modificatorio va a decir, convenio modificatorio al contrato de suministro de medicamentos de fecha tal, celebrado entre Fernando Aguilar y fulanito de tal. ¿Sí? Y en ese convenio modificatorio va a decir que van a seguir con las mismas condiciones que ya establecieron en el contrato, sin embargo, van a ampliar el plazo para que ahora la cláusula del plazo diga como sigue. Y ya pone usted que se va a prestar desde que inició el primer contrato que usted ya tiene hasta que finalice con estos 2 meses más. O sea, va a tener 4 meses de duración esta nueva cláusula en el convenio modificatorio. Haciendo referencia a que lo único que se va a modificar es el plazo, pero las condiciones son exactamente las mismas del contrato original.
Sin embargo, sí deberá de hacer constar que hizo un convenio modificatorio, Fernando, sobre todo porque ustedes como asociaciones privadas, ¿no? Y que son vigiladas por la Junta de Asistencia Privada, tienen que tener un orden, tanto jurídico como administrativo, como contable. ¿Sí me explico? Porque entonces imagínese, Fernando, usted va a poder respaldar ese dinero que salió durante esos 2 meses. Pero ¿qué va a pasar con el dinero que sale de los 2 meses siguientes? Ya no va a tener ese respaldo jurídico ni contable. Porque si usted le hacen una auditoría, le van a decir, ah, sí, y este dinero que salió al mismo proveedor por la misma cantidad, en los mismos tiempos, pero ¿por qué salió? ¿Dónde está tu contrato? ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber tiene que embonar esas dos partes. Así que no hay necesidad de que usted a lo mejor diga, me voy a aventar otro contrato, que tampoco es problema. Corta y pega lo mismo y le cambia las fechas y lo va a firmar con la misma persona y va a hacer el mismo servicio. Usted corte y pegue, nomás le cambia la fecha, si quiere hacer un nuevo contrato. En caso contrario, hace un pequeño convenio modificatorio y lo único que va a decir es que va a tener las mismas características que el contrato firmado en fecha tal, pero lo único que se va a ampliar es la fecha, ¿no? Pero van a tener las mismas características, o sea, el mismo monto, el mismo servicio, le va a pagar en las mismas fechas, absolutamente todo. Y van a tener que firmarlo, obviamente, las mismas partes. Y entonces ya no va a tener que agregarle la identificación y todo lo demás. ¿Sí me explico? Ya tienen los anexos el otro. No sé si con eso ya quede claro, Fernando, o tiene alguna otra duda. Dice que sí, dice en nuestro caso, hacemos la firma de un nuevo contrato, pero es muy interesante lo del convenio modificatorio. Le agradezco su respuesta. Ok, gracias, Fernando. Bueno, entonces, de eso hablábamos en la parte de... A ver, me perdí un poquito, pero no, te lo retomamos. Bueno, ya estábamos viendo esta parte de la retribución, es que aquí se me movió. Estábamos viendo la parte de la retribución, ¿no? Y les decía yo, pues, ¿en qué montos me vas a pagar? ¿O le vas a pagar? ¿Cómo lo vas a hacer? Luego, las condiciones. Dice, para evitar posteriores conflictos, como le digo, los abogados somos bien fatalistas. Siempre tenemos que buscar el peor escenario para asegurarnos que ese escenario no pase. Es por eso que somos tan fatalistas, para eso nos contratan, para prevenir riesgos. Entonces, para evitar posteriores conflictos, dice, no está de más recoger por escrito qué obligaciones deben de cumplir ambas partes en casos concretos y en algunos supuestos, como demoras en la entrega, como demoras en el pago, como fallas en el servicio que les están prestando, ¿no? Entonces, en caso de que sucedan estas cosas, pues de una vez hay que incluir las penalizaciones. Porque ¿de qué me sirve a mí que tenga condiciones de cumplimiento si no hay una penalización? Es como la mamá que le dice al niño, te voy a pegar, pero nunca le pega. Está mal el ejemplo, ¿no? Violencia intrafamiliar, discúlpenme, pero es como el lanzar una advertencia a un trabajador que llega tarde, ¿no? A la siguiente, es como regañarlo. ¿Por qué llegaste tarde? ¿O por qué llegas tarde? Si no hay una sanción, ¿qué objeto tiene que le llamen la atención? No tiene ninguno. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Más que el llamamiento de atención. ¿Qué va a pasar si alguien incumple con una condición? Si no tiene la penalización clara, no pasa nada. Está incumpliendo, sí está incumpliendo. Pero si no tiene la penalización escrita, si no dice que le van a quitar el 25% del pago, o si no dice que se va a suspender el contrato sin pagarle lo que le hace falta que le paguen, ¿no? Les apuesto que si no hay penalización, el prestador de servicio no les va a interesar dejarles tirado el contrato. El contrato tiene que establecer una penalización, porque es lo mismo, cuando nosotros adquirimos una obligación, sabemos que si no cumplimos con ella va a haber una consecuencia. Siempre la hay. Y si no hay una consecuencia legal, pues ¿qué caso tendría? Porque nos estamos obligando a cumplir con algo. Entonces, en esta parte de las condiciones, se deben de establecer las obligaciones que deben de cumplir ambas partes
pero también cuáles son las penalizaciones correspondientes, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esta parte también, ¿sale? Respecto de las condiciones. Ahora, en esta parte de las condiciones va junto, ¿no?, esta calidad del servicio. Era como lo que les decía. Tú me entregas la obra y luego durante 2 meses yo voy a estar verificando que la obra funcione de manera adecuada. Vamos a regresar al ejemplo que les estaba poniendo de la tubería, de la plomería, ¿no? ¿Qué tal si a mí me la entregan bien bonita? Ah, otra cosa muy importante. Cuando nosotros contratamos la prestación de servicios, por lo regular lo hacemos de un especialista que no tenemos en nuestra asociación, en nuestra empresa. Por eso lo contratamos, porque si lo tuviéramos, pues echamos mano de mi personal. Y entonces, como él es especialista, él es el que sabe del área para el que lo contraté, ¿no? ¿Qué tal si a mí viene el plomero? Yo lo digo en mi casa. Yo contrato a alguien que venga y me haga un trabajo de plomería, me cambia las piezas y me entrega todo bien bonito y me dice, ya está, señora, ¿no? ¿O cuántas veces no les ha pasado algo más común? Vienen y les cambian el azulejo del baño y la plomería y les dejan el baño bien bonito, nuevo y todo, ¿no? Le pagan completito al plomero, se va y a las 3 semanas empieza a filtrárseles el agua. O se les empieza a caer el azulejo porque por ahí dejó una fuga el plomero. Ustedes ya le pagaron. Cumplieron ambos. Él les entregó el trabajo y ustedes le pagaron. Pero ¿qué tal si no se los entregó bien? ¿Qué van a hacer? Ya se dio por terminado el contrato. Ya establecieron el tiempo, cumplieron con las condiciones ambos. Si no establecen dentro de las obligaciones las penalizaciones en caso de que no funcionen las cosas como deben de funcionar, o sea, en caso de que no se cumpla con esa finalidad de la que hablábamos al principio, acá, en la descripción del servicio, si no se cumple con ese propósito final, entonces se está incumpliendo con el contrato. ¿Estamos de acuerdo? Hay que agregar una penalización en caso de que resulten esos vicios que en derecho le llamamos vicios ocultos, ¿no? O por ejemplo, ustedes contratan un abogado, los asesora y les dice que están firmando con alguien que sí tiene la capacidad legal para firmarles. ¿Y qué tal si luego resulta que no goza de personalidad jurídica? Resulta que el poder a lo mejor tenía por ahí un candadito en letritas chiquitas que el abogado no vio. Esa es su chamba, es el especialista, para eso lo contratan. Y no cumple con eso, pues entonces imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, ahí les va. Imagínense que ustedes contratan servicios con alguien, pero a su vez tienen contratado un prestador de servicios legales. Ese prestador de servicios legales autentifica que con quien van a firmar el contrato tiene personalidad legal, que sí tiene capacidad legal para adquirir obligaciones y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y luego resulta que no y se les va con el dinero. Van a la empresa a exigir que les presten el servicio y que les digan, no, es que él no tiene capacidad legal, ¿no? ¿Contra quién van a voltear? ¿A quién le van a reclamar entonces? Después de todo esto que hemos platicado, ¿a quién creen ustedes que le vayan a exigir por esa falla que tuvo? Bueno, si realmente entregó la empresa su constitutiva y los documentos que avalaban que esta persona era representante legal, yo creo que sí va contra la empresa. Ok. Ay, es que no detecto quién está hablando. Yo, Tere Márquez. Tere. Perdón, Márquez. Perdón, Tere, es que aquí no se ilumina cuando es su micrófono. Entonces, ahí le va, Tere.
Sí, si lo entregaron no hay ningún problema, ¿no? Contra la empresa, obviamente. Pero ¿qué tal si esta persona no tenía la capacidad para obligarse con ustedes para ese trabajo en específico? Y ustedes le dieron un anticipo. No, pues no hay contra quién irse porque no hay un documento que realmente nos esté protegiendo. Aunque yo pensaría que si me da el acta constitutiva y el documento de representación legal, aún así si se firmó y es la persona que aparece, no es contra la persona, sino contra la empresa. Ah, no, obviamente no. Pero ahí le va, Tere. Si usted para eso contrata un abogado, para que no le pasen ese tipo de cosas, y le pasa... Contra el abogado. Exacto. El abogado no está prestando sus servicios para lo que le contrató, porque no lo está haciendo de la manera adecuada. Él fue quien no verificó con su expertise legal que ese sujeto al que le recabó la firma tuviera capacidad legal, ¿no? Entonces, todo se pone bien feo cuando hablamos de dinero. La verdad, ¿no? Se los digo por experiencia propia, ¿no? En algún momento trabajaba yo justamente en el sector privado y hay de nosotros los abogados, porque nosotros éramos los que decíamos, sí, dele el cheque, sí puede firmar. No, sí, dele el crédito, sí puede firmarle el pagaré. Y donde no pudiera, éramos nosotros, porque para eso nos contrataban, ¿no? Es nuestra chamba. Y por eso les puntualizaba mucho en esto de que la contratación de prestación de servicios es de especialistas, ¿no? Que justo por eso los contratan, porque ustedes, las empresas o las asociaciones, no tienen el personal especialista en ese servicio que requieren, ¿sí? Luego viene el incumplimiento, ¿no? Que era aquí donde les decía la penalización. ¿Qué consecuencias conlleva incumplir las cláusulas establecidas en el contrato? ¿No? ¿Cuál es la penalización a la que se hacen acreedores? Debe de venir, ¿sí? Una cláusula de penalización en general, o bueno, una penalización por estas partes de no haber entregado en tiempo, o haber entregado de manera defectuosa, o si ustedes no pagan en tiempo, si hay un porcentaje de interés por pagar. Acuérdense que en los contratos es un acuerdo de ambas partes, donde se supone no debería de haber ventaja por ninguna, ¿no? Y al final, porque todavía tenemos que ver la parte, ya son las 5, y todavía tenemos que ver la parte del arrendamiento, que es más ligero, pero al final vienen las firmas, ¿no? Ahora, si el documento no contiene las firmas de ambas partes, es inválido. Porque al inicio de todo esto hablábamos de un acuerdo bilateral. O sea que dos partes están de acuerdo. Si no tenemos las firmas de ambas partes, es inválido. Que yo les recomendaría también que cada parte aporte por lo menos un testigo, ¿no? Es muy recomendable incluir un testigo para que también sirva de validez. Donde diga el otro, es que yo no firmé. Ah, no, pues háblenle al testigo. Aquí tenemos 2 testigos, uno por ambas partes de que sí firmó, ¿no? Entonces, el tener testigos sirve de mucho. ¿Sale? Y luego, como les decía, los anexos. ¿Qué pasó, Eric Hurtado? Dígame. Perdona, ¿son válidas las firmas digitales? Es decir, hoy en día también se hacen contratos con programas como, por ejemplo, Adobe Reader, ¿no? Ajá, con PDF. Con PDF. Sí. Y hoy en día también te da esa opción de que tú puedas solicitar la firma de tu cliente, ¿no? Por alguna cosa o viceversa. ¿Estas firmas son válidas hablando legalmente? Mira, ahora con esto de la pandemia nos ha traído un chorro de cambios en la tecnología. El derecho, como muchas otras ramas se han visto rebasadas en esto de la tecnología. Sin embargo, pues como muchas otras ramas nos tenemos que adecuar, ¿no? Así de que sí son válidas. En el caso de las instituciones, tendrán que tener una especie de acuerdo, una circular, que se haga del conocimiento de todos. En caso de instituciones públicas, tendrá que haber una circular
¿no? Que por la situación de la pandemia y que no puedes acudir personalmente y te mandan el documento y todo esto. Ahí ahora, esta parte del derecho informático también está muy avanzada, ¿no? Y entonces, yo recomendaría que las firmas sigan siendo autógrafas. Te voy a decir, a menos que sea la fiel, ¿no? La de Hacienda. Pero sí recomendaría mucho que sigan siendo autógrafas porque tú por ejemplo, puedes firmar un documento, alguien lo puede digitalizar, cortar tu firma y pegarla en otro lado. Hay peritos que pueden autentificar si fuiste tú. ¿Por qué? Porque obviamente todos los documentos electrónicos tienen una huella digital, todos. Todos se puede detectar de qué computadora salió, a qué hora salió, y ahí se puede ir el hilo hasta que ven con quién verdaderamente pudo haber emitido esa firma, ¿sí me explico? Entonces, sí son válidas, ahorita sí son válidas. Inclusive nosotros, por ejemplo, acá en la ESCA, tenemos que firmar un montón de documentos de manera digital. No con código QR, pues sí de manera digital. Y entonces nos las hacen válidas, pero tuvo que haber una circular previa para que le dé validez a ese tipo de documentos firmados de manera electrónica. Entonces, hay peritos especializados para que en caso de que no tengas la firma, lo puedan aclarar, ¿no? Pero la verdad, y siendo muy fatalistas, mejor lo que hacen, bueno, muchas notarías lo que hacen es esto, porque acuérdense que los notarios públicos gozan de fe pública, ¿no? Entonces, lo que hacen es ellos acudir y recabar la firma de la persona, ¿no? A lo mejor no lo reúnen en una sala, pero acude y da fe de que la persona firmó, ¿sí? Entonces yo la verdad es que a lo mejor sigo a la antigüita, pero yo no les recomiendo tanto la firma digital, aunque sí son válidas. Tenemos una pregunta de Fernando Aguilar. Dice, si en un contrato una persona lo firma, lo escanea, se imprime el escaneo y sobre ese contrato escaneado e impreso firma la otra persona, ¿es válido? No. Okay. Y Susana Holguín y Carlos quieren participar. A ver, Ahorita adelante, Carlos. Déjame lo explico por qué no. Ah, ok. No es válido firmarlo y escanearlo y mandarlo y que el otro firme en autógrafo, ¿no? Por, ¿cómo decirle? No es la misma que usted a lo mejor no puede firmar en el autógrafo y en ese mismo acto ponga su firma escaneada. No sé si me doy a entender, a que tengamos dos tipos de firmas distintas. Si un sujeto va a emitir, sí, Ana María, porque la vi como la cara de qué está diciendo. Si un sujeto, por eso es que me gusta verles las caras, porque lo que no me dicen lo veo en los rostros, ¿no? Cuando ya están aburridos, cuando están confundidos, cuando algo no les cuadra, lo veo en la cara. Entonces, si yo firmo un documento, así como me están preguntando, firmo un documento, lo escaneo y lo mando, y el otro lo firma en autógrafo, es presumible que alguna de las dos partes no sabía qué era lo que estaba firmando. Tienen que estar en igualdad de oportunidades, ¿sí me explico? Es por esa situación, no es válido. Más bien es una especie de formalidad, hablando de la legalidad de los documentos. Si acuerdan ambos que no pueden estar de manera física y firmarlo con esta parte del PDF o del Acrobat y pegar la firma, vamos de acuerdo porque están en las mismas condiciones. Pero de otra manera no tienen la misma formalidad del documento. Esa es la razón. Sí, es recomendable que o lo firman los dos de manera autógrafa y a cada quien van y le recaban la firma por si no se quieren juntar, ¿sí? O los dos la ponen de manera digital. ¿Sí? Ok, la siguiente pregunta. Y tenemos, Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos, y después Susana. Sí. Si nosotros podemos agregar una cláusula en donde se manifieste que se va a firmar en forma digital, ¿no? Y que tiene plena validez el contrato. Así lo hemos acostumbrado y lo hacemos vía DOP y en casi la última o la penúltima cláusula dice que tendrá plena validez la firma digital que ponen las partes. Sí, de hecho, esa es una manera de previsión. Y de hecho es lo que
todos lo están haciendo, ¿no? De ambas partes están de acuerdo que se firme de manera digital el presente documento por razones de bla, 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 bla. Y entonces, así sí, ¿sale? Como les decía, todos nos hemos tenido que adecuar hasta el mismo derecho, hasta la misma redacción de documentos nos hemos tenido que adecuar a la pandemia. Absolutamente todos, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, de Susana Holguín. Adelante, Susana. Sí, justo, licenciada, era la misma del compañero. O sea, nosotros estamos haciendo dentro de la última cláusula que las partes reconocen y convienen, en su caso, que las firmas electrónicas que tiene ese documento, pues cumplen los requisitos que establece el Código de Comercio, ¿no? Y por lo tanto, pues se consideran que son las firmas autógrafas. Entonces, yo quería preguntarle eso, pero ya lo explicó que sí es válido. Gracias. Muchas gracias, Susana. Qué bueno que agregue esta parte del Código de Comercio, porque ahí les va. Ahora, en febrero del 2021, justo, hubo una modificación porque esto de la contratación de servicios se había confundido mucho con el outsourcing, ¿no? Más bien, esta ambigüedad de te contrato para que me prestes tu servicio, en realidad era, yo contrato, por ejemplo, a Manpower para que me preste el servicio que da de prestación de personas. Y entonces yo no soy su patrón y era un relajo, ¿no? Pero entonces, como buenos mexicanos, como dicen, les da la mano y le agarran la pata, abusaron de la figura de outsourcing, porque es la verdad, abusaron, ¿no? Esto no tiene mi comentario claro, no tiene nada que ver de tinte partidista, ni mucho menos, pero la verdad es que abusaron. Entonces ahora en el gobierno de López Obrador dicen, no, ya estuvo bueno, porque ni me están pagando las contribuciones que merecen, ni me están pagando a mí Hacienda las contribuciones que son, ni le están pagando a los trabajadores las utilidades, ni les están dando seguridad social, ni les están reconociendo antigüedad, y ¿no? Entonces, cuando hablamos de prestación de servicio, por eso les hacía yo tanto hincapié en alguien especializado y en alguien especializado y en alguien especializado. Voy a contratar servicios porque yo no tengo el personal que lo haga. O sea, no voy a contratar personal de limpieza. Tengo que tener yo personal de limpieza contratado. No voy a contratar personal de limpieza para que venga y me limpie las oficinas, ¿no? A lo mejor, como les decía, voy a contratar a un abogado porque no tengo un jurídico. Es un servicio especializado, ¿sale? O voy a contratar a lo mejor un laboratorio para que venga y nos haga pruebas a los trabajadores, porque pues yo no tengo un laboratorio con pruebas COVID, ¿verdad? A eso va. Y son contratos de tipo mercantil, porque no es una relación de trabajo. Por eso le decía, muchas gracias Susana que me recordó esta parte de el Código de Comercio, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en claro eso también. Sobre todo porque pues sí trabajamos para esta parte social, pues tenemos que cooperar, ¿no? Con esta cultura, como les decía, de la legalidad y de que todo lo hagamos como se debe hacer, conforme a derecho. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ya para terminar son las firmas y a los anexos que no vienen incluidos los anexos, ¿no? Ya luego les cuento un secretito, pero yo creo que mañana. No vienen incluidos los anexos, pero a los anexos, ¿yo qué mandaría? Mandaría los INES de los firmantes, mandaría el poder del facultado, mandaría los comprobantes de domicilio, mandaría el acta constitutiva, mandaría el presupuesto que me hicieron. Todo eso lo incluiría yo en los anexos de un contrato. ¿Para qué? Para que tengan el soporte documental de lo que en el contrato se dice. ¿Sale? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Porque luego, ¿qué tal si, como les digo, yo soy bien fatalista, ¿no? Pero como siempre le digo a mis clientes, si se divorcia la gente enamorada y con hijos, que no vayan a salir de pleito ustedes con alguien que les va a prestar un servicio, que le van a pagar un dinero, que ni se conocen y que ni parientes son. Es obvio, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes tienen que realizar una acción legal, bueno, pues ya tienen todas esas copias que les va a pedir el juzgado, ya la tienen. Ya tienen el INE, el comprobante de domicilio, ya tienen el presupuesto del que hablaron, sobre el cual se firmó, el acta constitutiva, el poder.
absolutamente todo lo necesario para interponer un recurso judicial, si así se solicitara, ¿no? Entonces, por eso es que son tan importantes los anexos. Aunque sea más papel, ustedes pónganse. Nunca está por demás. Si no los necesitan, pues ya luego los destruyen, como ustedes ven, ¿no? Pero bueno, acuérdense que hay otra parte por ahí, que ustedes tienen que guardar la contabilidad por 5 años, así de que no anden destruyendo papeles en cuanto les presten el servicio, porque en una auditoría ahí tienen el comprobante de la actividad que realizaron. ¿Vale? Hay otra duda, creo. Eric Hurtado, dígame, Eric. ¿Es válido adjuntar o dentro de las condiciones del contrato agregar un pagaré en blanco? No, no. Los documentos en blanco son terribles, sobre todo porque lo que hace usted cuando incluye un pagaré en blanco es una ventaja que va en contra de la ley, porque ¿cómo le va a firmar otro un documento que no sabe qué es lo que tiene? Entonces, si usted firma un pagaré en blanco, si usted hace al otro que le firma un pagaré en blanco, se está dando un balazo en el pie. Porque el otro se tiene que quedar con un juego de copias de lo que firmaron. Y si él compra que usted lo hizo firmar un pagaré en blanco, se está dando un balazo en el pie. Porque va contra la ley. Sí, es un acto de ventaja, pues. El otro lo puede usar en su contra. ¿Sale? Sí está bueno prevenirse. Pero y si lo hace firmarlo, porque pues seamos honestos, ¿no? También. Si lo hace firmarlo, pues no le dé una copia, porque entonces está un balazo en el pie, déjelo ahí guardado en su cajoncito. No lo vaya a hacer. Perdón que les esté dando este tipo de conceptos. Me tomé muy en serio la de asesor legal. Pero a ver, ¿quién más? Otra duda. El comentario de Elizabeth dice, los anexos como los menciona serían independientes. Ejemplo, menciona INE de representante legal. ¿Eso no se solicita en la identificación primera parte del contrato? Ojo con esto. Ay, perdóname. Adelante. Sí, sería todo. No, sí. Sí se solicita en la primera parte del contrato, pero mañana vamos a ver la elaboración de los contratos. Y a lo que se refiere con la identificación de los firmantes es a que se pone el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, Zulba Ganey Carrasco Espinosa como beneficiario, ¿no? Eric Hurtado Holguín como prestador de servicio. A eso se refiere la identificación. Pero el documento oficial con el cual se identifica Zulma Carrasco, ¿no? Con el cual yo digo, sí se llama como dice que se llama. Porque yo aquí le puedo cambiar el Zulma Carrasco, o ustedes cómo saben que yo soy Zulma Carrasco. Capaz si Zulma Carrasco no pudo venir y yo me llamo Teresa Ramírez. Aquí dice Zulma Carrasco, en la presentación dice Zulma Carrasco, pero ustedes ya vieron mi INE. ¿Verdad? A lo mejor a alguien se le olvidó cambiarle el nombre a su cuadrito. O sea, para que ustedes realmente sepan que la persona que dice llamarse como dice, es esa, tienen que tener un documento oficial que lo identifique. Ya si resulta que es otra persona, bueno, pues por lo menos ustedes tampoco son peritos, ¿no? O sea, por lo menos ya les exhibió un documento oficial. ¿Sí me explico? Es por eso que es bien importante que se incluya en los anexos toda esa documentación que avala que la información que está escrita en el contrato es cierta. ¿Sí? Creo que tengo otra duda y ya para pasarnos al de arrendamiento. Sí, de Carlos. Adelante, Carlos. Zulma. Mándame. En cuanto a los convenios de confidencialidad, nosotros los ponemos como anexo. Lo ponemos en una cláusula donde se someten al convenio de confidencialidad y lo ponemos en el anexo 5, ¿no? Del contrato. ¿Está bien o lo manejamos aparte? No, está bien. Al contrario, está bien. Sobre todo porque le van a dar una copia al prestador de servicios. Al final de cuentas, por ejemplo, ustedes están dejando al prestador de servicios que entre a sus instalaciones, que las conozca, que sepa cómo es el funcionamiento. Ahorita no tengo a la mano el chat, pero cuando recién iniciaron, por ejemplo, la privacidad de personas violentadas, de niños violentados, ¿sí me explico?
imagínense que ellos detectan que hay un conocido de ellos en sus instalaciones y salga y le diga al agresor, ¿no? O que ustedes, no sé cuántas cosas ustedes quieran mantener de manera confidencial. Es importante que lo agreguen al mismo contrato y que sea un anexo y que firmen todos los anexos, también es muy importante, para que luego no digan, ay, es que no lo vi, ay, es que no lo leí, no nada. El que firma es porque conoce. Por eso les decía yo que tienen que leer con mucho cuidado lo que firman. Todos los contratos, los pagarés, lo que sea, hay que leerlo con mucho cuidado. Porque si ustedes firman es que saben lo que están firmando y se están comprometiendo. Entonces, no, al contrario, qué bueno que le agreguen el convenio de confidencialidad. Por eso cuando uno habla al banco y le dice, ay, y convenio de confidencialidad y no sé qué, y si quiere marque. Si tú lo marcaste, el banco va a decir, esa es tu bronca, pero el convenio ahí está, yo te lo anuncié y todo el asunto. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo con la gente del convenio. ¿Ok? ¿Alguien más? Tenemos una última pregunta de Eric Hurtado. ¿Eso quiere decir que no se pueden hacer abreviaturas? Pues de preferencia no. Hay una, por ejemplo, los que redactamos contratos, Eric, lo que hacemos es lo siguiente. Si vamos a usar abreviaturas, al principio, cuando en la primera ocasión, por ejemplo, si yo pongo HAP CDMX 500, ¿no? Primero tengo que definir Junta de Administración Privada, Ciudad de México 500. En lo sucesivo, HAP CDMX 500. ¿Sí me explico? O sea, sí puedes usar abreviaturas, pero cuando en la primer parte que utilices el concepto, debes de poner el nombre completo y agregar entre paréntesis en lo sucesivo y las siglas que vas a utilizar. O si le vas a... No me acordaba en dónde los había echado. O si le va, alguien tiene abierto un curso. O si le vas a dar un nombre, se podría decir genérico o algo a un concepto, pues a ponerle en lo sucesivo tal, ¿sí? Digo, para esto de la transparencia en los contratos. ¿Alguien más? Sí, de Carlos Fernando. ¿Se puede hacer un glosario? Por ejemplo, nosotros definimos la orden de compra como OC. También. Y eso lo mandan a los anexos. Puntualicen. Sí, lo mandan a los anexos. El glosario. También lo pueden hacer. Sobre todo por este tema de las licitaciones, ¿no? Me imagino que ustedes en algunas, no sé, ¿ustedes entran a licitaciones? ¿Algunos de ustedes? Convocatorias con el gobierno o con privados, ¿no? Ah, ok, perfecto. Si entran a esta parte de convocatorias que son muy parecidas a las licitaciones, me imagino que deben de firmar contratos muy amplios, que pueden tener un glosario, que puedan tener abreviaturas. Entonces es muy importante que lo incluyan. Muy bien. Bueno, si no hay otra duda, si no hay más dudas respecto del de prestación de servicios, nos vamos al de arrendamiento. Que yo creo que con todos estos pormenores que les he estado dando del de prestación de servicios, podemos basarnos en el de arrendamiento. Ahí les va porque les dan una buena noticia. Por lo regular, todos los contratos tienen el mismo cuerpo. Todititos. Los que manejan contratos saben que tampoco es el hilo negro, ¿no? Todos tienen un proemio, que es donde anuncia qué tipo de contrato es, cuáles son las partes. Luego vienen las declaraciones de dónde vive, si es soltero, casado, a qué se dedica, o si es representante legal, o si de la sociedad, bla, bla, bla. Luego vienen las cláusulas. Siempre vienen las cláusulas. Luego vienen las firmas y luego vienen los anexos. Así son todititos los contratos, ¿no? Que pues al final de cuentas eso nos facilita mucho la herramienta. Quienes tratamos con contratos ya sabemos cuando necesitamos algo, a qué parte del contrato irnos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a abordar la parte del contrato de arrendamiento, ¿sí?
Bueno, me falta una cosa muy importante que por ahí lo toqué cuando me hizo la pregunta Susana Olin, de cuáles son las diferencias con el contrato laboral, el contrato de prestación de servicios, que hasta ahorita no lo habíamos visto, y sobre todo es para que no tengamos ninguna confusión, ¿no? de cuáles son las diferencias con el contrato laboral. En el contrato laboral es la persona o la empresa empleadora la que impone las normas del desarrollo de la tarea. En el contrato laboral siempre va a haber este tipo de relación. Yo soy el empleado, yo soy el patrón. El patrón va a tener las ventajas. ¿Sí? Claro que, obviamente, los dos tienen derechos y obligaciones. Se vuelven a poner al mismo nivel. Pero aquí, cuando estamos hablando de una relación laboral, el patrón, pues es el que pone las condiciones. Es el que dice cómo vas a trabajar, el que dice qué días te necesita. Y tú no le puedes decir, no, los viernes yo salgo a las 12 porque a las 4 tengo que comer con mi familia, ¿no? El patrón te dice, aquí trabajas de lunes a viernes de 9 a 6 y si te tienes que quedar más, te tienes que quedar más. Y los sábados de 9 a 1, 9 a 2. A diferencia de un contrato de prestación de servicios, donde el prestador de servicios dice, no, yo puedo venir a la noche. O si me hablas imprevisto, yo no te puedo atender ni sábado ni domingo. Te atiendo de lunes a viernes. Y no te puedo atender de 2 a 4 porque de 2 a 4 es la hora de comida del personal. ¿Sí me explico? Ahí está una de las principales diferencias. Por eso es que dice, se acuerda la ejecución de una labor específica y como profesionales independientes se decide la forma en que se desarrolla el trabajo, ¿no? Por un lado, el contrato laboral, el patrón es el que impone las reglas, pero en el contrato de prestación de servicios, les insisto, es una negociación entre dos voluntades, ¿vale? En el contrato laboral, la afiliación del seguro a la seguridad social corresponde a la organización empleadora, o sea, a ustedes, en caso de que ustedes tengan un contrato laboral, ya lo saben. Y si se extingue la relación laboral, pues preservan los derechos de trabajador, ¿no? Como el que pueden conservar por mes y medio después la seguridad social, aunque no estén trabajando, el que les tienen que pagar prima de antigüedad en caso de que tengan muchos años, que le tienen que pagar las vacaciones, lo que le corresponde de aguinaldo, bla, bla, bla. Todo lo demás que establece la ley, ¿no? Y luego el contrato de servicios, la afiliación a la seguridad social corresponde al profesional independiente. O sea, si yo quiero, pago mi seguro voluntario o pago cualquier tipo de seguridad social que yo quiera, ¿sí? Y tras el término del contrato no hay derecho a recibir prestaciones sociales, ¿sale? Que ahí existen sus asegúnes, ¿no? También ustedes, si tienen contratado a una persona haciéndole prestación de servicios profesionales en sus instalaciones durante más de un año, realizando las mismas actividades, con un mismo jefe, con un sueldo, ya tienen derechos como trabajador. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Sí, de verdad, si les van a prestar servicios, que les presten servicios. No hagan la simulación de contratación, porque la ley ya lo prevé. Y entonces sí se pueden ver envueltos en un proceso laboral, ¿no? Y bueno, el contrato de arrendamientos de servicios no implica una relación laboral entre el prestador y el cliente, se rige por la legislación civil y no por la laboral, y son los artículos de 1252 al 1314 del Código Civil los que regulan el contrato de prestación de servicios. Se vuelve mercantil, les voy a decir cuándo, pero esto ya es muy leyista. Se vuelve mercantil o son mercantiles cuando para lo que contrataron la prestación de servicios forma parte de uno de los actos de comercio que están descritos en el artículo 75 del Código de Comercio. Entonces no se metan en rollos, ¿no? Lo mejor es que elaboren un buen contrato, identifiquen bien al prestador de servicios, prevengan todo este tipo de fatalidades y ya no se van envueltos en un proceso de ningún tipo, ¿no? Y con esto se termina la parte de prestación de servicios y vamos a empezar con la parte de arrendamiento. ¿Sale? Porque el tiempo apremia. A ver si en 40 minutos puedo darles arrendamiento, muchachos. Bueno, el contrato de arrendamiento creo que es más conocido por todos, ¿no? Cuando es lo que normalmente hacemos cuando rentamos algo.
Y como les decía, en el contrato de arrendamiento, a diferencia de la prestación de servicios, pues aquí sí es un elemento tangible, ¿no? Es de los más comunes, como bien lo dice. Sin embargo, dice que no suele celebrarse de forma escrita, pero la verdad es que sí. Ya a estas alturas del partido, la gente que no realiza un contrato de arrendamiento por escrito, pues está pecando de buena fe, ¿sí? Porque ya la verdad es que eso de la buena fe y el honor y todo lo demás nos ha generado mucho trabajo a los abogados, ¿sí? Porque es lo que nos ha generado, mucho trabajo. Entonces, dice el artículo 2398 del Código Civil, que es cuando el dueño de algo o quien tenga derecho para hacerlo como usufructuario o administrador. Usufructuario es quien pueda recibir los frutos de una cosa. Ese es un usufructuario, ¿sí? O administrador, el que pueda administrar una cosa. Le permite a otra usarla a cambio de un pago, generalmente en dinero. Dice, lo cual es solo por un tiempo determinado, por lo que una vez cumplido el tiempo establecido, el que paga, al que se le conoce como arrendatario, es el que renta, el que paga, debe devolver la cosa al dueño, después de ese tiempo que pactaron, a quien se conoce como arrendador. O sea, aquí los dos sujetos son, por un lado, el arrendatario, que es el que va a rentar la cosa, bueno, el que la va a usar, pues, si no es de él, el arrendatario, y el arrendador, que es el dueño de la cosa, y el que va a transferir la posesión de la cosa a cambio de un pago, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ustedes no se enreden. Es el que renta, el dueño y el que renta. Se acabó. Pero el arrendatario es el que va a pagar y el arrendador es el que va a recibir el pago por el uso de una cosa, ¿vale? Ahora, los elementos de existencia y de validez del contrato. El arrendador, por un lado, que les decía que es el dueño de la cosa, se obliga a ceder el uso de la cosa, a ejecutar la obra o prestar un servicio, el arrendador. Mientras que el arrendatario adquiere el uso de la cosa, o el derecho de la obra, o pagar un servicio, que se obliga a pagar, ¿no? En general, la capacidad que se requiere es la capacidad para contratar. ¿Cuál es la capacidad para contratar? La verdad es que ser mayor de 18 años, el tener el dinero para pagar, el que no esté el que la cosa no realice ninguna actividad ilícita o no tenga pensado realizar ninguna actividad ilícita. Y era la misma capacidad de la que hablábamos al inicio de la prestación de servicios, ¿no? Tenga capacidad para obligarse, que goce de un poder por parte de la sociedad mercantil, en caso de que sea una sociedad mercantil, ¿sí? Y dice, no se requiere ser propietario de la cosa sobre la que concierte el arrendamiento. Ojo con esto, ¿eh? Dice, por lo que bastará tener la posesión de forma transmisible. Hay una cosa muy importante. Cuando ustedes hagan un contrato de arrendamiento, van a poder subarrendar la cosa siempre y cuando el contrato de arrendamiento original no se los prohíba. Porque como dice el derecho, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y entonces, pues, a lo que se refiere con esta parte de basta tener la posesión de forma transmisible, es, por ejemplo, que yo sea usufructuaria de un departamento como tal, ¿no? Me den el usufructo en un poder. Y entonces yo sí lo puedo rentar, porque me puedo beneficiar de él. O me den un poder de administración y yo lo puedo administrar. Yo lo puedo rentar o lo puedo, ay, se me fue el nombre de la figura, perdón, ahorita se me viene. Pero lo puedo rentar o lo puedo, dar en comodato, lo puedo dar en comodato, que es cuando dicen, me lo prestan, te lo dan en comodato, sin que pagues una renta, ¿no? Entonces, siempre y cuando, pues a lo mejor no soy el dueño, pero yo tengo la posesión de forma transmisible, ¿sí? Para que quede claro, ¿no? ¿Hasta ahí estamos claros? En la parte de arrendamiento. Sí. Muy bien.
Ahora, los elementos de validez, dice, para la celebración de un contrato son, como les decía, la capacidad legal de los contratantes y el consentimiento manifestado, ¿no? De que comparezco a la firma del presente contrato, todo eso lo vamos a ver mañana, cuando lo veamos de manera práctica. Entre los elementos de existencia se incluyen todos aquellos que, como dice, brinden la seguridad jurídica, que eran los elementos que les decía anteriormente, ¿no? Los nombres de las partes, la duración del contrato, descripción del lugar a arrendar, o sea, el domicilio, cuál es la renta que se va a pagar, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, para qué van a usar la cosa, ¿sí? Para vivienda, para oficinas, para un local comercial, ¿sí? Todo eso se deberá de escribir. ¿Cuáles son las características del contrato de arrendamiento? Por si sienten que voy muy rápido, no se preocupen, avísenme y mañana lo terminamos. La práctica es mucho más fácil que la teoría. ¿Qué pasó, Eric? Dígame. Hola, una consulta. Ajá. Yo quisiera- Toda consulta genera honorario, Eric. Perdóname. En caso de que yo quisiera entablar o hacer un convenio mediante un contrato prestando mi propiedad, yo sé que tengo que establecer un monto en específico, porque de lo contrario tengo entendido que después de 5 años la persona o el inquilino en la propiedad puede hacer uso de mí o puede meterme un gol, digámoslo así, pidiendo que pues, es dueño o propietario, en este caso, del inmueble, ¿no? Y por ende, pues, yo me veo la necesidad de hacer un contrato. Este contrato puedo establecerlo incluso por 10 pesos o 2 pesos, 1 peso, siempre y cuando yo establezca mediante un contrato que la propiedad es mía. Sí. Sí, o sea, yo les aconsejo que hagan un contrato de arrendamiento, donde se deje bien establecido para que se los den. Perdóname, es que yo le estoy prestando la propiedad, pero lo que no quiero es que en un futuro resulte que pues es mía, ¿no? Es algo Ok. Ojo con esto. Tú tienes que estar pagando todas las contribuciones. Claro. Tienes que pagar el predial, tú tienes que pagar el agua. No le permitas que saque ningún comprobante de domicilio a su nombre. Ni teléfono, ni internet, nada de eso. Todo tiene que ser a tu nombre. O sea, cuando tú haces un comodato, porque así se llama comodato. Cuando tú haces un comodato, tienes que poner bien establecidas las condiciones. Sobre todo si tienes tus dudas de que no te vaya a salir con alguna cosa. Y tienes que dejar bien establecido cuál es el tiempo en el cual tú le vas a dejar un inmueble o un carro o una silla o lo que sea en comodato. ¿Sí? Debes de dejar bien establecido el tiempo y pues bueno, sí deberías de cuidar esa parte del tiempo de la prescripción, se llama. Prescripción. Sí. Ya lo dejé bien preocupante. Bueno, entonces. En el chat tenemos el comentario de Susana Holguín. Ajá. Dice, el contrato de arrendamiento para ser válido es mínimo 1 año. Sí, o sea, puede ser mínimo 1 año. En realidad, te voy a decir una cosa. La ley sí establece esa parte, ¿no? De mínimo 1 año, y tú lo puedes modificar las veces que tú quieras. Sí, pero sí deberías de renovarlo cada año, es lo necesario, porque si no lo renuevas, la misma ley establece que se puede tomar por renovado el acuerdo de las partes por tiempo indefinido. Entonces, yo creo que sí deberías de renovarlo cada año. De acuerdo. Y Ana María Freire dice, ¿hay algún tiempo especificado para arrendar o es como determina el arrendador? Elizabeth Tavira le contesta, es mínimo por 1 año. Bueno, es que sí puede ser mínimo por 1 año cuando se trata de vivienda, cuando se trata para un hogar. Pero cuando se trata de un local comercial, puede ser el tiempo que esté. O por ejemplo, cuando están arrendando maquinaria, cuando están arrendando maquinaria, ojo con esto, ¿no? O sea, es mínimo 1 año cuando se trata de vivienda. Cuando tiene esas características. Y eso lo rige el Código Civil.
Ok, ¿quién más? Katia Quiñones había activado su micrófono. No sé si tenía alguna pregunta o se le activó por Alguien accidente. alguien tenía una pregunta, alguien levantó la mano. Fue por accidente, perdón. No, pero alguien más había levantado la mano. Carlos, no sé si todavía tenga la duda. No, ya quedó resuelta. Gracias. Ok. De Fernando Aguilar dice, ¿en cuántos años de renta el arrendatario adquiere derechos sobre los bienes? Después de los 5. Prescripción positiva se llama. Y pregunta Ana María Freire, ¿y por terreno? Lo mismo. Híjole, ya se van a ir bien preocupados. Saliendo de aquí se van a poner a platicar con los familiares. Bueno, ok, entonces le seguimos, chavos. Dice, contrato de arrendamiento, pues es consensual o bilateral, o sea, tiene que tener el consentimiento de ambas partes. Es oneroso, tiene que ver con el dinero. Tiene que tener un tiempo establecido, por eso es temporal, ¿no? Y bueno, en consensual es el consentimiento de ambas partes y bilateral, pues los derechos y obligaciones es para ambas personas, ¿no? Para las dos partes también, el contrato de arrendamiento, ¿vale? A seguir. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales que debe de tener este contrato? Especificar quién es el arrendador, o sea, quién es el dueño y quién es el arrendatario, el nombre completo del inquilino, ¿no? Al inicio. Los domicilios particulares del dueño y del inquilino. Ojo con esto, ¿eh? El inquilino deberá de tener un domicilio al cual notificarle, porque pues obviamente, si le están rentando, por ejemplo, para una casa, que es lo que normalmente se hace, pues entonces no tiene casa. Lógico, ¿no? O a lo mejor sí viene de otra ciudad y aquí renta o lo que ustedes quieran, ¿no? O trabaja en el sur y tiene su casa en el norte, no lo sé. Pero acuérdense que también se pueden arrendar cosas. Acuérdense que también se puede arrendar el equipo. También se puede arrendar mobiliario. También se puede arrendar maquinaria. También se puede arrendar automóviles. Y entonces pues hay que tener ambas direcciones. Si interviene un aval, también se deberá de mencionar si hay un aval, ¿no? El monto de renta tiene que ser escrito en número como en letra. Siempre. Y con moneda nacional, de preferencia. Aunque bueno, ya sabemos que hay también artículos que los rentan en dólar, pero se debe de estipular cuál va a ser el cambio que se va a tomar en cuenta, ¿no? Y qué uso se le va a dar al inmueble. En este caso habla de inmuebles, pero acuérdense que también se pueden rentar muebles. Habitacional, comercial, etcétera, que era lo que les decía, ¿no? ¿Qué vigencia va a tener? O sea, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la pena convencional en caso de que se pague la renta fuera de tiempo? ¿No? ¿O qué pena convencional va a tener el incumplimiento de alguna de las partes? La cláusula de extinción de dominio. Ojo con esto. Siempre se tiene que agregar la cláusula de extinción de dominio. ¿En qué consiste esta cláusula de extinción de dominio? En que el arrendador, o sea, el dueño, dice que a partir de ese momento deja de hacerse responsable del uso que le dé el arrendatario al inmueble o a la cosa. O sea, ¿por qué? Porque ya le pasó el dominio a él. Él ya no va a hacer uso. Por ejemplo, si se renta un coche, ¿qué tal si en ese coche atropellan a alguien? Y si no hay cláusula de extinción de dominio, ustedes son los responsables, si ustedes lo rentaron. ¿Sí? ¿Se me explicó? Y el lugar y fecha en que se firma el contrato. Debe de venir explícito. ¿Sale? Luego, tenemos las cláusulas esenciales. También se puede anexar al contrato de arrendamiento un inventario, tanto escrito como fotográfico, para que al momento que se devuelva lo rentado, se encuentren las mismas condiciones que se recibió, ¿sí? Únicamente con el desgaste de uso normal, ¿sale? O el desgaste de uso normal incluye, por ejemplo, si ustedes rentan una camioneta, pues va a ser para carga o para desplazar a alguien, ¿no? Que tenga el desgaste de uso normal. Creo que en este caso, ustedes más bien serían el arrendatario, ¿no? Por lo regular, más que el arrendador. Es el papel que les toca jugar, ¿no? Contéstenme a alguien, no sean malos.
Me dejaron sola. ¿Sí? Sí, Ustedes serían el arrendatario, ¿no? ¿Serían más que el arrendador? Ujú. en nuestro caso sí. Ok, pues entonces ustedes están obligados a eso, ¿no? A darle un buen uso a los inmuebles que arrendan. Y esto se debe también de incluirse. Sobre todo, ¿por qué? Porque ¿qué tal si ustedes rentan algo que ya estaba en mal estado y así accedieron a rentar? Y cuando lo entregan, el arrendador quiere que se lo entreguen nuevecito, ¿no? Que porque así no se los había entregado a ustedes. O que ustedes lo entreguen en un buen estado, pero el arrendador diga que hicieron mal uso y que lo deterioraron. O que ustedes, por ejemplo, imagínense, entreguen un inmueble bien y todo, ¿no? Y que luego el arrendador se le incendie la cocina y que diga que se lo entregaron incendiado. Todo eso puede pasar. ¿Sale? Y las convencionales, o sea, las que si están o no están, no son tan importantes. Normalmente acompañan a todo contrato. Pueden servir para completar la voluntad de ambas partes, como les decía, esto de los anexos, las cláusulas de privacidad, y bueno, las partes pueden no alterarlas, a lo mejor modificarlas o quitarlas si no quisieran, porque no son indispensables. Pero las anteriores sí deben de estar. O sea, qué inmueble es, los domicilios de las partes, los nombres de las partes, quién es quién, cuánto se va a pagar, cuándo se va a pagar, cómo se va a pagar, el inventario, todo lo demás sí debe de venir. ¿Sí? Las accidentales son aquellas que modifican las cláusulas sustituidas o incluso las eliminan, las que les decía que no son fundamentales. Representan la voluntad específica de las partes al establecer sus propias reglas para el cumplimiento de las obligaciones. Son aquellas que no son lo más importante en el contrato. Una cláusula accidental puede ser una cláusula que establezca que en caso de no poder realizar la transferencia del dinero, se podrá pagar a una cuenta alterna, la cual en ese momento, bla, bla. Como de preferencia me pagas a una cuenta, pero si no se puede, me pagas a la otra. ¿Sí lo explico? Es como, o alguna especialidad que ustedes quieran desarrollar, no sé, algo que se les pueda ocurrir en su medio, algo que en específico quieran, ¿no? ¿Le puedo seguir? La rescisión del contrato. ¿Cuándo se rescinde un contrato? De arrendamiento, de lo que quieran. Rescindir, como bien lo dice aquí la lámina, significa finalizar antes de que termine el contrato. ¿Y cuándo puede ser? Cuando alguno no esté conforme. ¿Sí? Dice, ¿cómo se puede terminar el arrendamiento? El arrendador puede exigir la rendición del contrato por falta de pago de la renta, por usar la cosa en contravención a lo dispuesto, o sea, en contravención a lo que acordaron, o porque la subarrenden en contravención a lo dispuesto o a lo que acordaron, ¿sí? De eso hablan los artículos. Por eso les decía, la pueden subarrendar siempre y cuando no se los prohíbe el contrato. ¿Sale? Y ahí el arrendador puede exigir la rescisión del contrato, o sea, la terminación de manera anticipada. Ahora, deberán de precisar en las cláusulas del pago de la renta hasta cuántas rentas pueden pagar de manera extemporánea o pueden dejar de pagar. ¿Sí? ¿Qué tal si a la primera y ya? Bye. Si no paga el primer mes, me desaloja el inmueble. Eso ya deberán de acordarlo ustedes. Por daños graves a la cosa arrendada, imputables al arrendatario, o sea, quien está rentando, por variar la forma de la cosa arrendada sin pedirle consentimiento al arrendador, al dueño. ¿Sale? Y vamos a ver ahora los derechos y obligaciones de las partes. El arrendatario tiene obligación de pagar la renta en la forma convenida, pagar la renta en el tiempo convenido, servirse de la cosa arrendada de acuerdo con el uso convenido, o sea, no le puede dar otro uso. Y el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el momento que recibe la cosa y hasta que le entrega.
conforme lo acordado. ¿Cuáles son los derechos? A recibir la cosa arrendada, a que se realicen las reparaciones necesarias en la cosa para que se mantenga en el mismo estado, a disponer de la cosa arrendada sin que el arrendatario le ponga alguna traba, porque ya lo acordaron en el contrato, al uso pacífico de la cosa arrendada y a que se resarzan daños y perjuicios sufridos o vicios ocultos en la cosa. Por ejemplo, si ustedes van a rentar una camioneta para desplazar personas y resulta que a la semana ya no sirve, ¿no? Y si ustedes tienen el compromiso de desplazar a alguien, pues les van a tener que pagar los daños y perjuicios, ¿no? Si ya quedaron en algún compromiso, no lo sé. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se las rentaron para algo en específico, ¿sí? O si están rentando un inmueble para darle vivienda a personas, y qué tal si tiene filtraciones, o qué tal si tiene humedad, y son, por ejemplo, personas discapacitadas que todavía tienen una situación de salud más delicada, y el inmueble pues no cumple con esas condiciones que ustedes querían, también pueden solicitar que se les resarzan los daños y los perjuicios. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones del arrendador? O sea, el dueño de la cosa. El derecho. Tiene derecho a entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviera destinada, así como condiciones que ofrezca el arrendatario, la higiene y seguridad del inmueble. A conservar la cosa arrendada, o sea, van a decir, ay, pero pues eso es del arrendatario, no. O sea, a conservar la cosa arrendada quiere decir que el arrendatario la cuide y que la conserve en el mismo estado. Tiene derecho a no estorbar ni a embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a garantizar el uso y el goce pacífico, ¿sí? Y a responder los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios. Más bien son más obligaciones para el arrendador. A reparar el bien, a garantizar el uso del bien, a pagar por los daños y perjuicios, como les decía, a no entorpecer el uso. Y aquí, a pagar aquellas mejoras hechas por el arrendatario, siempre y cuando sean autorizadas, o sea, se les tiene que consultar. Y el subarriendo, era lo que les decía. Dice, si por alguna razón decides cambiar de residencia y pues no quiere quedarse, pueden ceder los derechos del alquiler sin necesidad de hacer un nuevo contrato. Se llama cesión de contrato o cesión de deuda, se podría decir. También existe otra figura que se conoce como subarrendar, que se presenta cuando alquilas el piso. Bueno, el caso es que esta parte del subarriendo es muy, déjenme dejar de compartir en la pantalla ya para vernos todos. Es una figura que podría ser muy concurrida en México, pero la verdad yo no se la recomiendo tanto. Sobre todo si hay ¿cómo decirles? El candadito por ahí del arrendador. Como pueden ver, es más que nada la variación de una figura a otra, que son figuras totalmente distintas. Mañana vamos a ver el cuerpo tanto de la prestación de servicio con los pormenores y la parte del arrendamiento con los pormenores, que también son muy interesantes. Y vamos a poder trabajar entre todos en poder hacer un contrato y otro, ver qué es lo que debemos de revisar. Hablaremos esta parte de los anexos, ¿no? Y les voy a traer una parte más clara, a ver si encuentro jurisprudencia respecto de esta parte de las firmas digitales, ¿sí? Para que quede todavía más claro el tema. Va. ¿Tienen alguna duda? Todavía nos quedan unos 16 minutitos. Hay una duda en el chat de Ana María de Lourdes. María de Lourdes, perdón. Y dice, ¿a qué se refiere tener como respaldo de una póliza jurídica cuando está rentando una casa habitación? Lo que pasa es que últimamente están muy de moda esta situación de las pólizas jurídicas. Es el contratar los servicios jurídicos para que en caso de que haya algún problema en cuestión de arrendamiento, los costos que genere, tú ya los pagaste. Es como una póliza de seguro, pero es una póliza jurídica.
¿Sí me explico? O sea, si hay algún trámite o si tienes que llevar un proceso o lo que te cueste desalojar el inmueble, porque luego se ponen muy, muy violentos los arrendatarios y no se quieren salir y luego ya se quieren sentir dueños, ya saben, ¿no? Yo soy muy fatalista. Entonces, en el peor de los escenarios, pues contratas una póliza jurídica. Esto quiere decir que alguien, en caso de que haya alguna discrepancia, se va a hacer cargo de toda la parte jurídica y ya no te va a cobrar un solo gasto. De Fernando Aguilar. ¿Qué derechos adquiere el arrendatario sobre los bienes después de 5 años? Bueno, les llamó mucho la atención, ¿verdad? Eso. Yo creo que sí, eso sí, sí les voy a hacer otra clasecita y se las va a cobrar por particular porque ya tiene que ver con la parte civil. Miren, ¿qué derechos adquiere? Puede adquirirlos todos, ¿eh? O sea, estas personas que son, ¿cómo les llaman? Paracaidistas o invasores. Por lo regular, los paracaidistas llegan a terrenos, ¿no? Pero hay paracaidistas que llegan a departamentos. Y entonces llegan y si no hay servicio del agua, ven la manera de contratar el servicio del agua porque además es un derecho humano. Entonces, si se asesoran con un buen abogado, pueden conseguir contratar el agua, aunque no tengan las escrituras, punto número 1. Pero siempre y cuando la casa esté sola. O sea, esta parte de después de los 5 años tendrían que hacer un juicio de prescripción, así se llama, tienen que hacer un juicio de prescripción, donde van a comprobar que ellos se han hecho cargo del pago de los derechos. Por eso le decía yo a Eric, no lo dejes que pague, o sea, no lo dejes que pague el predial, no lo dejes que pague el agua, no lo dejes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que ellos están cumpliendo con una contribución que el dueño original no cumple. Y es lo que le interesa al Estado, es un tema tributario. Ajá. Entonces, si ellos comprueban que tú, dueño, te has descuidado de eso y ellos han estado cumpliendo con esa obligación ciudadana, llevan la ventaja, ¿no? Y si dicen, no, es que se murió y pues aquí estoy y yo estoy pagando el predial y yo pago el agua y yo mantengo el inmueble y he estado aquí viviendo, aparte de que no tengo techo, porque es un derecho humano tener vivienda. Pues, ¿no? Si el otro tiene vivienda y yo no, me tienen que cumplir mi derecho a mí y yo te estoy pagando a ti los derechos. Eso es lo que sucede. ¿Sale? Gracias. De Carmen Casasola. ¿Cada cuándo hay que hacer un contrato de comodato? De comodato, pues yo lo haría cada 6 meses. O lo haría cada año. ¿Sí? O a menos, no sé. Es que todo puede pasar. Les iba a decir, o a menos que sea su hermano, pero pues ¿cuántos hermanos no ha habido que le quitan la casa al otro hermano? Y eso? Hijos que le quitan la casa a los papás. Entonces, pues, yo tengo muy poca fe en la humanidad, la verdad, cuando de derecho se trata. Entonces, por eso es que, no sé, ¿no? Es esa parte de los abogados que siempre decimos, todo por escrito, todo legal, porque ya sabemos, ¿no? Para eso es el derecho, como les decía cuando abrimos la plática. Es para regularnos y es para que todos hagamos lo que nos corresponde y no cometamos abusos en contra de otro. Para eso es el derecho. Sí. Agradece Carmen. Adelante, Carlos. No, espérame tantito. No, María de Lourdes. Si usted da un terreno en donación, ya lo pierde porque está dando la propiedad. Ya no lo puede recuperar, ¿eh? Porque el que da y quita con el diablo se desquita. No, no es cierto. Pero usted ya perdió la propiedad. Entonces ya no se lo... dígale a su hija, regrésamelo. Si ella quiere, se lo puede dar de regreso en donación o se lo puede vender o lo que usted quiera. Pero si usted pierde la propiedad, vaya, o sea, ya se fue. Usted ya le pasó la propiedad al otro, el otro ya es propietario. Nada de que es que era mía, no, ya no es suya. ¿Sale? Creo que ya es todo, ¿no? Fernando tenía la mano levantada. A ver, Carlos, perdón, Carlos. Sí. En el caso de los pagos que uno tiene que hacer de las reparaciones del inmueble, generalmente se las absorbe el arrendatario, ¿no? Y bueno, es cuestión de que lo hayan acordado, porque por lo regular, cuando haces reparaciones del inmueble, sí, o sea, tú lo pagas como arrendatario, como el que lo está rentando, pero el arrendador por lo regular lo toma a cuenta de renta, porque es una de sus obligaciones.
porque tú le estás pagando por utilizar ese inmueble en las o sea, ¿cómo decirlo? De manera adecuada, en una instalación adecuada. ¿Sí me explico? Y si, no sé, si se cae el techo o lo que sea, el dueño al final de cuentas eres tú. Tú que eres el arrendador, tú que eres el dueño y estás sacando un provecho. Imagínate, aparte te voy a reparar el techo y me vas a sacar en 2 meses porque se me vence el contrato, pues no, ¿verdad? Esa es la situación. Y porque vuelvo a lo mismo, se supone que tú estás en una posición de ventaja frente a mí. Tú eres el que tiene casa y yo no. Por eso te la estoy rentando. Sí. Gracias. Y una duda de Eric, ¿cómo aplican los adendum? Esa sí te la debo, Eric, porque no me gusta dar datos que no tengo muy, muy precisos, pero sí te la anoto para mañana. ¿Cómo aplican los adendum en el caso de arrendamiento? Sí. Sí, porque no me gusta, ojalá yo supiera todo, ¿verdad? Pero no me gusta dar datos de los que no estoy muy segura porque los confundo más. Entonces, eso sí te lo debo, pero mañana lo vemos. ¿Sale? Gracias, maestra. ¿Alguna otra duda que tengan? En el chat tenemos comentarios de agradecimiento de parte de Fernando Aguilar. Muchas gracias. Menciona que muy buena presentación. María de Lourdes, muchas gracias por el dato. Ana María, muchas gracias por la presentación muy clara y explícita. Leonor, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que sí, creo que sí les gustó. Espero no haya sido como muy tedioso, ¿no? Pero en la primera parte abarcamos lo de las 2 figuras que mañana vamos a aterrizar en los contratos, que se van a dar cuenta que tampoco son muy distintos, pero a lo mejor podemos hacer alguna dinámica, compartirles pantalla de manera que ustedes operen la pantalla. No es tan difícil. Los que le tienen miedo, no pasa nada y podamos hacer algunas cosas más prácticas. Ver estas preguntas que me están haciendo ya más prácticas y aterrizadas en la labor que ustedes desarrollen. ¿Sale? Bueno, ok. Bueno, maestra, ya no hay más preguntas, son comentarios de agradecimiento. Ok, pues muchas gracias, al contrario. Mañana me va a dar mucho gusto. No lo pueden, no, Eric, no te pueden obligar con contratos forzosos. No lo pueden hacer. O sea, a lo mejor sí un plazo forzoso, pero siempre tiene que haber excepciones. Ahí es donde ustedes se tienen que poner listos, ¿no? De que ellos no cometan abusos. A lo mejor sí pueden ellos tener como un plazo mínimo, ¿no? Algo así, pero forzosos no debe de. Sí. Va contra la ley para empezar. ¿Sale? Bueno. Ok, pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó, qué bueno que haya sido claro. Y nos vemos mañana, muchachos, a las 4 en punto. Gracias, maestra, por toda esta información. Ya no hay más dudas ni comentarios. Nos vemos mañana en el mismo horario de 4 a 6 y con la misma liga de acceso. Que pasen buena tarde. Igualmente, hasta luego. Bye.